de los jóvenes. Bien. Bien, estoy entrando al internet ya para que ustedes puedan ver la importancia que tiene manejar de dónde sacar datos, porque en realidad ese problema que resolvimos de esos jóvenes del Perú me dejó picado porque me gustaría en el tiempo hacer la aplicación de ese problema usando lo que estamos resolviendo ahorita. ¿Ya? Vamos a ver esto acá. Bueno, la soda cáustica ustedes saben de que es de alto riesgo, ¿no? Pero al menos lo que me interesa es ver si es que hay curvas, pero veo que no. Más están sus datos técnicos. A ver, acá en imágenes. Bueno, aquí tenemos algunas. Por ejemplo, ¿se está viendo, jóvenes? Nunca podemos encontrar trabajo de grado así. Bueno, aquí por ejemplo veo de que es una tesis y precisamente es de un evaporador, ¿no? Acá. Por ejemplo, acá, esta gráfica, igual como la que, ¿no? En una expresa en grado centígrado que en grado Fahrenheit. Y expresa las concentraciones, es el diagrama de Turing, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros hemos usado. No hemos ido al punto de ebullición del agua por la presión de vacío, lo transformamos en grado Fahrenheit y fuimos a interpretar esta curva del 50% de concentración y estudiamos el punto de ebullición de la soda cáustica cuando alcanza este porcentaje. ¿Listo? Bien. Parece que es lo mismo, che. Diagramas de Turing. Ya. Vuelvo de nuevo al problema. Les decía esto porque a veces uno dice, ¿de dónde saco esa curva? ¿Por qué me sirve? Bueno. Vuelvo acá. Y entró Renan. Bien. Entonces, habíamos visto de que esa presión de vacío nos va a permitir determinar el punto de ebullición del agua que pasa a estado de vapor acá, por ese vacío que se hace, ¿no? Entonces, con eso fuimos y determinamos la entalpía y con esa presión determinamos la temperatura
de ebullición del agua, ya con esta presión por el vacío. Es decir, de que con 51.48 o 51.5 grados, equivalente a esto, es la que el agua pasa, hierve, ¿no? Y tenemos esta entalpía. Por otro lado, con esta temperatura, nos vimos este diagrama que este ratito les explicaba en el trabajo de esa tesis, con 124 por acá, interceptamos al 50% de solución que se concentró y le estudiamos acá el punto de ebullición de la soda cáustica. Entonces, en base a ello, quiere decir de que la temperatura de ebullición de la soda cáustica es de 102 grados Celsius. Bien, en base a ello es de que, de acuerdo a la concentración, esta es otra curva que nos permite determinar la entalpía en función a la temperatura en la entrada. Bien, para una solución del 20% de concentración, ya, esto acá no me permite, ya. Nosotros entramos con una concentración del 20%, ya. Puede ser de que este dato yo encuentre en algunas tablas, pero mejor que esta curva, porque fíjense de que acá a 37.8, que es esta de acá, esta es la isoterma, esta es la concentración, y los datos que están a este lado son las entalpías. Entonces, esta solución de acá, ya, su entalpía es de 180. ¿Listo? De acá de tabla. ¿Ya? Esta HF que está aquí, fíjense, que esta HF es 180. Pero aquí está expresado en kilojoule, kilogramos. Un kilojoule tiene, a ver, 4,1868 kilocalorías. Ya, entonces hago la conversión y obtengo en kilocalorías, porque mi balance está en kilocalorías y aquí mi entalpía está en kilojoule. Bien, jóvenes. Luego, ya, esta concentración, ya, de esta solución me permite determinar esta entalpía de entrada y la de salida es al 50%. Me vengo acá al 50%, le escudo y me sale el valor de, bueno, puede ser un poquito más, fíjense, 300, 400, aquí sería 450, podríamos ponerle el valor de 450. Yo estoy acá por 450. Lo convierto a kilojoule, me sale, de kilojoule a kilocaloría, me sale esta entalpía. Prácticamente ya todos los valores de entalpía que necesitaba en mi ecuación las tengo. Las he determinado tanto de tablas termodinámicas en lo que se refiere a vapor, ¿ya? Y para la solución en base a los gráficos que ustedes están viendo para soda cáustica. Bien, aquí esos datos ya están colocados acá. Esos datos que hemos encontrado. ¿Listo? Y bueno, perdón. Acá, esta entalpía de acá
es a la entalpía que relaciona la entalpía de esta de acá, en la que el agua por la presión de vacío llega a tener esta entalpía, pero sin embargo, ya nosotros hemos usado una energía para calentar de 37 hasta 102. Entonces, la capacidad calorífica del agua prácticamente es 1. O sea, no se comete ningún margen de error. Entonces acá, ya, en base a ello yo determino esta entalpía del vapor, que relaciona nuevamente la energía requerida para calentar de 37 hasta 102, más la entalpía que por la presión de vacío tiene el vapor saturado. Bien, entonces, reemplazando los datos, ya, eh, los jóvenes. El agua en estado de vapor tiene, entonces quiere decir que estoy tomando acá el agua en estado de vapor, discúlpeme, pensé que era el agua en estado líquido, ¿ya? Pero es el agua en estado de vapor. Y el agua en estado de vapor tiene estos valores. Consiguientemente, yo sé este. El agua en estado líquido, su capacidad calorífica es prácticamente 1. Pero cuando el agua está en estado de vapor, su capacidad calorífica es esta. Bueno, entonces, reemplazando acá, ¿ya? Yo determino la entalpía y en base a aplicar todos esos valores que he encontrado de tabla mediante tanto las tablas termodinámicas como las de la solución de soda cáustica, determino la cantidad de vapor, ¿ya? Y esa cantidad de vapor es esta. Prácticamente con eso se termina este problema que está acá, ¿ya? Este vapor es este, ¿ya? Bueno, y por último, pide encontrar cuál es la superficie de calentamiento. En este caso volvemos a usar la ecuación que habíamos visto en el intercambiador de calor, pero acá no hablamos de un delta T logarítmico. Aquí estamos hablando de una variación que está referida a las temperaturas que tiene el vapor, ¿ya? Y en este caso a las entalpías del vapor que sale por la parte superior menos la del condensado. Como tenemos el coeficiente global U, entonces al reemplazar acá despejamos y el área nos da de 311.96 metros cuadrados. En realidad este problema no es muy fácil de resolverlo, pero es uno de los ejercicios más completos porque incluso nos permite el diseño de un tanque. Bien, vuelvo en forma rápida a explicar este problema. La verdad que no es fácil. En forma rápida voy a entrar a explicar nuevamente qué es lo que se hace y qué es lo que hemos hecho. Habíamos dicho de que un tanque enchaquetado como el que tenemos en la universidad
se constituye en un evaporador simple. Y lógicamente de que hacer un cálculo, por ejemplo, uno de los problemas que nosotros tenemos es de que apenas ha llegado a tener vapor sobresaturado. Apenas, ¿ya? Y véanme acá a la importancia que tiene la termodinámica, y que ustedes posiblemente les ha costado entender ahora que expliqué de nuevo. Entonces, me fui acá un poquito. Ya, yo les decía aquí, por ejemplo, las tablas actuales vienen en kPa, kilopascal. Ya, aquí está, como ese libro que yo sepa, ese problema es de los años 50, en ese entonces se usaba esto. O sea, hoy en día tampoco hay problema, porque ustedes pueden llevarlo esto a kilopascal. Aquí, por ejemplo, la entalpía está expresada en kilocalorías. Hoy en día los libros lo traen en kilojoule. ¿Está claro hasta ahí? ¿Ya? Bueno, por ejemplo, esto es lo que está en los libros hoy. ¿Ya? En kilopascal, megapascal, entropía, todo eso. ¿Ya? Y aquí yo tengo Caiperinga, todas las tablas. Cuando doy termodinámica, ahí yo se los largo todo esto. Bueno, estamos viendo acá, ¿ya? Que al final de cuentas las variaciones de una tabla a otra son poco, las diferencias. Entonces, yo les mostraba a ustedes de que aquí grafiqué ya las entalpías de líquido saturado, vapor saturado, ¿ya? Ay, Dios mío, perdón, joven. Esto con esto versus esto y esto de esta curvita, donde les decía a ustedes de que esta de acá es la entalpía de líquido saturado, esta de acá es la de vapor saturado. ¿Está claro ustedes, jóvenes? Bueno, los últimos jóvenes, jóvenes. Bueno, sí. Bien, por ejemplo, voy a hacer acá una representación de lo que hemos hecho. No, mira los datos. Bien, aquí tenemos esta presión de 1.3847. ¿Ya? 1.3847. Entonces, interpolamos acá entre estos dos valores, ¿ya? Y nos dio una temperatura, bueno, eso está en el tutorial, vamos a ver. Ya. Entonces, con esta se determina que la temperatura con la que hierve, o por decir, con la temperatura con la que está ese vapor que está entrando, es este, ¿ya? Con este, nosotros también encontramos la entalpía. ¿Listo? Entonces aquí está la entalpía con esta misma presión. Presión, entalpía y presión para la entalpía del líquido. Listo. ¿Ya? Entonces encontré esos valores.
Pues, fíjense, acá está. Con 108.6 hallo este valor y hallo este otro valor. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Bien, nos vamos acá. Entonces, yo les decía de que con esta presión ya sabemos cuál es la entalpía que tiene este vapor que está entrando acá. Bien. El balance en masa ya no lo vuelvo a explicar porque clarito lo he explicado unas 10 veces. Hemos determinado que aquí sale 4000, estos 2000 de soda cáustica salen acá, pero con 2000 de agua más, y de los 8000 de agua, aquí quedó 2000, 6000 se evapora. Ya eso, ya es lo primero. Después acá se hace una presión de vacío en la superficie, donde está la solución cáustica pasando de líquido a vapor. Ya, entonces este balance lo voy a pasar rápido, ya lo expliqué varias veces, ¿ya? Y nos planteamos la ecuación de balance de energía fundamental, ¿ya? ¿Qué es lo que relaciona en este balance de energía? ¿Qué es lo que está entrando? ¿Qué es lo que está saliendo? Lo que está entrando es F y es el vapor, es decir, F más S, donde F lleva asociada una energía a la temperatura con la que está entrando la soda cáustica. Esto implica de que este HF, ¿de dónde lo voy a encontrar? ¿Alguien me puede decir dónde encuentro este valor? Sí, eso es lo primero que hay que ubicarse. Ya yo les expliqué, entonces ustedes si se ubican así como lo estoy planteando ahorita, va a ser sencillo. Entonces ustedes tienen que decir, ah, yo tengo que ir a una tabla, ¿ya? En la cual a esta temperatura, y con una solución del 20% de concentración de soda cáustica, voy a determinar cuál es la energía asociada. ¿Está claro? Esta de acá ya la hemos determinado, ¿no? ¿De dónde hemos determinado? De tabla termodinámica. Y esta donde voy a determinar de una curva con una solución al 20% y a esta temperatura voy a encontrar su entalpía. ¿Listo? Bien. Pero, disculpe, se quedó en la diapositiva del problema, del ejercicio. Pucha, sí que será, ¿no? No quiere pasar. ¿Ahora se ve? Sí, ya se ve. Ay, Dios mío, bueno. A ver de nuevo. Yo este entalpía no voy a encontrar, Yanine, Con tabla, ingeniero. de una tabla para una solución de soda cáustica de cuánta concentración. De 20. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Por qué me sube la temperatura? Ya. ¿Dónde hallo la HS? Esta de acá. Con esta presión. Interpolando. Muy bien, interpolando de tabla termodinámica. Muy bien. Ya van dos. Ya. ¿Y cómo hay esta temperatura T sub L? Ay, jóvenes. Uy, ya pues, joven. Bueno, ¿dónde hay esta?
de tabla termodinámica, pues a 0.35. Está facilito. ¿Ya? Está facilito, joven. Ya. ¿Dónde hallo? Bueno, hallo incluso hasta la temperatura con esta presión. ¿Ya? ¿Y de dónde hallo este? Estas dos. También de tabla para una solución de soda cáustica que se concentra del 20 al 50%. De aquí es donde yo hallo esta entalpía de una gráfica. Si ustedes no se ubican así, entonces justo van a estar perdidos como Guarayo en Miami, ¿no? Eso es lo primero. O sea, les estoy facilitando, después de que uno se plantea las variables que uno debe encontrar para efectuar este balance de energía, donde este balance de energía, fíjense que relaciona estas dos entradas, la del vapor con su respectiva entalpía de vapor saturado, que ya les mostré cómo se encontraba. Esta de acá les decía que hay que contar de una gráfica por una solución al 20% con esta temperatura. Acá nosotros encontramos, ya tenemos que son 6.000, necesitamos encontrar esta entalpía. ¿Y cómo voy a encontrar esta entalpía? Esta entalpía debo considerar de que al hacer vacío acá, ¿ya? Resto a la presión de 760, esa presión de vacío que es de 660, me da 100, lo convierto en kilogramos y me voy a tabla. De ahí encuentro. Esta de acá, con esta presión, me voy a tabla terminal que encuentro. Pero esta temperatura que yo encontré acá es la temperatura de ebullición del agua. Es decir, de que estos 6.000 lograron una temperatura de ebullición que nosotros encontramos que es de 55 grados Celsius. Ya, entonces explico de nuevo. Esta solución entró acá, ya, al hacer vacío, ya, esta solución, el agua, por decir, pasa a estado de vapor a 55 grados Celsius, por este vacío, ya. Y en base a la temperatura de ebullición del agua, me doy una tabla y encuentro la temperatura que tiene esta solución. ¿Listo? Con esa temperatura que tiene esta solución, me voy a la tabla y analizo cuál es la entalpía de salida, porque se concentró. ¿Ya? Luego, prácticamente eso es todo, joven. Eso es todo. Aquí está esta entalpía desde 624. ¿Qué quiere decir acá esta entalpía? Esta entalpía HF es 624. Con respecto a lo que obtuvimos de tabla. Bien, ahí está. Ya. Si está en estado de líquido saturado es 108. Bueno, no lo voy a utilizar eso. Fíjense, ya ahí está registrándose esta de acá. Y luego, seguro que me voy a ir a esta o a esta. Vamos a ver qué es lo que viene. ¿Ya? Bueno, esto ya cliqué.
Bien, aquí. Ya, entonces, acá me voy a esta tabla, así lo convierto y voy a hallar la temperatura en que esta agua que ustedes están viendo acá, por este vacío hierve y hemos encontrado que es de 50 y tantos grados, porque el agua hierve a esa temperatura, a esa presión. O sea, lo que he hecho es convertir a kilogramos y ahí le explicaba lo del vacío. Entonces, determinamos que a esta presión por el vacío, el agua que forma parte de esa solución cáustica hierve a 51,48. Esto es la temperatura de ebullición del agua y eso me va a permitir encontrar la entalpía de la solución cáustica. ¿Ya? Bien, o sea, esta es la entalpía por esta temperatura, ¿no? Acá está lo que les decía, de que con 124, que es la temperatura con la que el agua pasa a estado de vapor, ya, de esos 6.000 que se evaporaron, entonces a esta temperatura, ya de 51, es lo que está la solución cáustica en el tanque, que corresponde a 100. Entonces, con 124 intercepto la solución del 20% o del 50%, por decirlo. ¿Ya? Y porque el punto de ebullición de la solución concentrada al 50% es de 102. Nos vamos a la figurita. Acá. Ya. Si nosotros no encontramos esto, va a ser muy difícil encontrar la entalpía de la solución cáustica al 50%. Es decir, de que acá nosotros determinamos que esta masa empieza a evaporar agua a 51 grados Celsius por este vacío. Con esa temperatura, para la solución concentrada, que es del 50% en peso, se determina la temperatura. Y esa temperatura fue de 150 y tanto de la gráfica. ¿Ya? ¿Cuánto me queda? Bien, es de 102. ¿Ya? Bien, ya hemos encontrado esos datos que están acá. Vamos llenándolo de a poquito. ¿Ya? Y yo les decía de que para hallar la entalpía, ya había dicho hace rato, de la solución que ingresa, me voy a, es lo que le preguntaba a Yanine, ¿cómo hallas la entalpía? Esta entalpía le decía a yo de esta gráfica que para esta concentración y esta temperatura me permite encontrar esta entalpía. Entonces, la solución al 20% y esta temperatura intercepto y me da esta entalpía que está expresada en kilojoule. Estos 180 lo convierto a kilocalorías y ya tengo este dato. ¿Ya? Y para encontrar esta entalpía de acá, esta solución se concentra del 20 a 50. ¿Ya? Entonces, para hallar es de que yo tengo que irme a este punto de acá, ¿ya? Para encontrar la entalpía que tiene esta solución. Bien. Es decir, de que me voy con el 50%
ya, e intercepto esta isoterma. Esta isoterma más o menos es alrededor de 160, ya. No tengo, a ver. No tengo. 124, sí. 102, 124, sí. No lo tengo ahora. Ujú. Ya. Bueno. 102, 107, un ratito jóvenes, 108. Entropía, 65. Ya. 450. Ujú. Bien. Lo que estamos viendo acá, ya. Esta de acá, ustedes ya han visto claramente que es esta solución, ¿no? Y después esta solución pasa al 50%, encontramos esta entalpía, y esta entalpía la convierto en kilojoule, ¿ya? Con esos datos ya se puede establecer este balance, pero acá lo que tenemos es de que este vapor que sale acá, en primer lugar lleva asociado ya la entalpía que hemos encontrado en tabla a esta presión, pero también lleva asociada el calor específico que tiene el agua en estado de vapor, que generalmente su capacidad calorífica oscila entre 0,5, entre la temperatura de saturación y la de líquido, ¿ya? Entonces, al resolver este problema, ¿ya? La solución sale con esta porque esta es la temperatura en la que al hacer vacío se encontró de qué es la temperatura en la cual el agua pasa a estado de vapor, ¿ya? Y la de saturación, que básicamente, no tengo tiempo, bueno, se va a acabar. Vamos a enganchar lo último, hoy día vamos a acabar esto, ¿ya? Hoy acabamos. Volvemos a reingresar a 20 minutos más.